mi nombre es Nayeli y pues el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el circuito eléctrico. Pero para que conozcamos un poco de este tema, es necesario tener en claros algunos conceptos. Y vamos a empezar con el concepto de electricidad. La electricidad es un fenómeno físico debido a cargas eléctricas. Y esto ocurre cuando existe una interacción entre estas cargas. Si nosotros recordamos, o ya hemos escuchado por ahí, existen dos tipos de cargas. Están las cargas positivas, que están representadas con el símbolo de más, y están las cargas negativas, que están representadas con el símbolo de menos. Si juntamos dos cargas iguales, estas se repelen. Si juntamos a dos cargas diferentes, en este caso es una carga positiva con una negativa, estas dos cargas se atraen. Para que exista un flujo o un paso de estas cargas, es necesario el uso de un circuito. Un circuito nos permite una transmisión de energía y esta energía genera lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica. Pero ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer nosotros que esa corriente eléctrica pase a través de puedan transmitirse? Para eso nosotros necesitamos de un circuito eléctrico, como podemos ver con este dispositivo que nosotros armamos. La corriente o el flujo de electrones pasa a través de este dispositivo o de este circuito. ¿Por qué? Porque un circuito eléctrico está formado por un generador. El generador también lo podemos llamar como fuente de energía. En este caso está representado por una batería. La batería, como bien sabemos, tiene dos tipos de cargas diferentes, que son una carga positiva y una carga negativa. Otro componente de un circuito eléctrico es el receptor. El receptor está representado por una pequeña bombilla, como la podemos ver acá. Otro componente sería el conductor. En este caso el conductor es un pequeño cable o alambre de cobre, que en este caso sería un cable de cobre. Y también está formado por un interruptor. Un interruptor permite el paso o el cierre del circuito. Vamos aquí a hacer un pequeño énfasis en cuanto a uno de los componentes de este pequeño circuito eléctrico. En este caso vamos a hacer un hincapié en el cable de cobre. Para que pueda ser un buen conductor, debemos de tener en cuenta tres características. La primera, que el material del conductor sea uno muy bueno y que permita el flujo de los electrones. Se recomienda mucho que para crear un circuito eléctrico se utilice sobre todo el material de cobre, porque como les decía, este es un buen conductor y permite más rápida la fluidez. Otra característica del conductor es la longitud. Si el conductor
es más largo, la transferencia de los electrones hacia el generador es un poquito más complicada, es más lenta. Si en este caso el conductor o la longitud del conductor es más corta, si fuera en este caso un poquito más corta, entonces la transferencia de los electrones del generador hacia el receptor es un poquito más rápida, mucho más rápida. Otra característica del conductor es el grosor. Si el conductor es un poquito más grueso, la resistencia es mayor. Y si el conductor es más delgadita, en este caso es más delgado, la resistencia de la generación de electrones es un poquito menor. En este caso, todo depende de la potencia o de los voltios del generador o la cantidad de electrones que se desee conducir. Bueno, en este caso vamos a nosotros a empezar. Bueno, les voy a explicar más o menos cómo se construye un circuito. Necesitamos de una pila. El tamaño de la pila depende de ustedes. El tamaño que ustedes la quieran. En este caso, yo escogí una de 1.5 para pues que la iluminación sea mayor y para que ustedes puedan observarlo con más facilidad. Utilicé también dos tiras de cable de cobre, la bombilla pequeña y un pequeño interruptor, que en este caso sería un apagador, que es lo que tenemos comúnmente en casa. Bueno, para poder crear ese circuito, tomé dos extremos del cable de cobre y le pegué una, si lo pueden observar ahí, pegué una del lado positivo, sobre este lado. Y el otro extremo del cable lo pegué sobre el lado negativo y lo sostuve con este pequeño cinta, una cinta que generalmente usan para que no exista para que si pase corriente no pueda existir algún peligro de que pues se electrocuten o algo así. Bueno, al pegar estos dos extremos, ya agarré los otros pequeños extremos del cable, en este caso del lado negativo, y lo coloqué sobre la pequeña bombilla. Nada más lo que hice con el cablecito o con el alambre fue girar acá y pegarlo igual, sujetarlo con la cinta. Y también el otro extremo lo rodeé el casquillo de la bombilla y lo sujeté con la cinta. También tomé otro de los extremos y lo coloqué sobre el lado del tornillo, y el otro extremo coloqué sobre el otro lado del tornillo hacia el interruptor. Si se dan cuenta, estos pequeños extremos están conectados al interruptor y esos dos extremos a la bombilla. Bueno, si nos podemos dar cuenta, ya nuestro circuito quedó elaborado, quedó hecho. Ahora vamos a verificar que nuestro pequeño circuito sí funciona. Para eso, como les decía, vamos a utilizar el interruptor y vamos a abrir. Bueno, en este caso está abierto. Como pueden ver ustedes, el circuito abierto pues no permite el flujo de electrones, y cuando el circuito está cerrado, el flujo de electrones se genera. En este caso nuestra bombilla ya está encendida. ¿Cómo sucede esto?
Cuando nosotros cerramos el circuito, los electrones que están contenidos en la batería fluyen de una manera rápida sobre el conductor hacia el generador, hacia el receptor, que en este caso sería la bombilla. Entonces es lo que ocurre, cerramos y el flujo de electrones es tan rápido que permite que la bombilla se encienda. El punto fundamental o el componente fundamental de un circuito, en este caso, es la bombilla. ¿Por qué? Vamos a explicarles, o les voy a explicar, el uso de la bombilla. La bombilla está compuesta por un casquillo. Ustedes ven el casquillo en esta parte de acá. Este casquillo es lo que tenemos representado con este dibujito. Está formado también, la bombilla está formada también por filamentos, que lo representé con el color rojo. Y está formado por un cristal, que es esta parte como tipo burbuja, que rodea la parte del casquillo y de los filamentos. Bueno, cuando entra la corriente eléctrica sobre la parte lateral del casquillo, se dirige directamente hacia los filamentos. La corriente viene hacia acá, se dirige hacia acá, pero al momento de pasar por estas pequeñas montañitas, que sería en ese caso unos pequeños entretejidos que existen en nuestras bombillas, si ustedes ya han observado un foco en casa, cuando pasan por este lado los electrones, pues obviamente el flujo se ve un poco truncado, entonces los electrones se calientan. Al momento de que los electrones se calientan, producen una energía luminosa. Y a la vez, aparte de producir una energía luminosa, también producen energía calorífica. Si ustedes han tocado algún foco por ahí por accidente, pueden notar que este foco pues está caliente. De esta manera, la energía luminosa se proyecta sobre el inferior del cristal, que es lo que nosotros pues habíamos observado al momento de cerrar nuestro circuito. ¿Vieron? Entonces ya nosotros podemos entender un poco el por qué o cómo fluye la energía o la corriente a través de nuestra bombilla. Bueno, pues ese es un pequeño ejemplo de cómo funciona un circuito eléctrico. Espero haber podido ser clara con mis ejemplos, pues si no, entiéndanme, es la primera vez. Espero les haya servido de algo y pues ese es un circuito eléctrico básico. Ahora, ¿cómo nosotros podemos utilizar nuestra parte creativa con este circuito? Bueno, pues ya ven que se acerca Navidad y pues podemos darnos cuenta de la gran iluminación que existe en las Navidades, los foquitos del árbol o de las casas que adornan nuestro jardín. En mi caso, pues yo estoy acostumbrada a adornar pues parte de mi cuarto o de mi casa. Y para eso, para los niños, les tengo un pequeño tip. Nosotros estamos acostumbrados a dibujar, si no me equivoco, y pues en este caso yo dibujé un venadito. Este venadito o este pequeño diseño es un colgante, pues lo podemos poner en la pared de nuestro cuarto, poner un clavito y pues ahí colgarlo, ¿no? Pero el chiste de este pequeño colgante es
que podemos nosotros conectar nuestro circuito en la parte trasera de este. Y para eso les voy a explicar cómo y cuál es la parte divertida. Vamos a colocar nuestro foquito o nuestra bombilla. A ver, vamos a acomodarlo ahí. Vamos a colocar, yo hice un pequeño orificio al venadito, que en este caso vendría siendo la bombilla, su nariz. ¿Sí lo podemos ver? Inserté la bombilla en la parte donde va la nariz del venado, y ya de una vez bien insertada, pues en la parte de atrás podemos pegar con alguna otra cinta. ¿Dónde dejé la cinta? Aquí está. Vamos a colocar rápidamente acá y acá y acá. Ups, me se acabó la cinta, pero bueno, la podemos poner. En este caso no sería tanto problema porque no pesa mucho, pero podemos hacer esto. Es muy práctico, no es gran ciencia. Espero haya quedado, si no, pues no. Bueno, ya tenemos conectado en la parte de atrás el circuito muy bien sujetado con nuestro apagador express. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este caso es colgar aquí en el pequeño orificio con un clavito o algo sobre nuestra pared. Y pues con un poquito, ya por las noches, podemos ponerlo en la pared y encender nuestro reno. Y pues si podemos darnos cuenta ahí, se ilumina la carita del venadito, que sería su nariz. Y es una forma muy práctica y muy bella de de utilizar nuestro circuito y darle un uso práctico. Y bueno, eso es todo, espero les haya gustado. Al igual que estos, pueden hacer otros dibujos, utilizar la pequeña bombilla como nariz, o como en este caso la podemos poner en la corbatita. Y pues ya, eso es todo. Y gracias por la atención. Hasta luego.